Saludamos nuevamente a todos los hermanos, especialmente al amigo que nos visita. Dios te bendiga, sea bienvenido a la casa del Señor. ¿Bien vino con Marta? Sobrino. Oh, que Dios te bendiga. Sobrino, Dios te bendiga, amigo. Qué bueno, qué bueno. Hermanos, sabemos que hoy en todo el mundo la mayoría de las iglesias de corte evangélicos y alguna que otra reformada celebran el nacimiento del Salvador nuestro, Jesucristo. Y es un día para celebrar, no es un día para contender ni para pelearnos si deberíamos o no celebrar la Navidad. Es un día para celebrar, porque este es el día que hizo el Señor, dice las Escrituras. Alegrémonos y gocémonos en Él, independientemente de lo que otros piensen. Es un día para celebrar. Y yo quiero traer este pasaje a ustedes en esta mañana. Todavía no retornamos al libro de Daniel. Vamos a leer este pasaje, porque creo que lo que el pasaje dice está muy relacionado, íntimamente relacionado con el hecho de el nacimiento de Jesús y lo que significó o sigue significando para todo verdadero hombre o mujer de Dios el que Jesucristo haya venido a este mundo, el que Dios se haya encarnado. Mire conmigo el texto, Deuteronomio capítulo 33, disculpen, versículo 29. Dice así la palabra de nuestro Dios: bienaventurado eres tú, oh Israel. Eso no lo dice de mí, yo me llamo Israel, y aunque en un sentido podría yo tomarlo para mí, eso lo dice Dios de ti, no solamente de mí como individuo que lleva por nombre Israel. Esta es una declaración divina con relación a su pueblo, a su casa, a su familia, a su iglesia, a sus hijos. Y yo quiero que usted la mire nuevamente, y si es posible repítala conmigo, ¿amén? Vamos a decirlo entonces: bienaventurado eres tú, oh Israel. Bendito sea el nombre de Jesús. Y miren lo que sigue diciendo el Señor, a modo de pregunta. Dice: ¿quién como tú, oh pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu excelencia? Dios le pregunta por medio de su siervo a Israel, a la iglesia del antiguo pacto y por extensión a la iglesia del nuevo pacto. Dios le pregunta: ¿habrá alguien como tú entre los pueblos? ¿Existirá alguna nación, alguna casa, alguna familia fuera de ti que sea salva por Jehová? No lo hay. Ustedes son una casa única, ustedes son una familia única, ustedes son un pueblo único, una nación única, singularmente especial entre todas las familias de la tierra. Por eso eres bienaventurado, porque no existe sobre la faz de la tierra otra familia como la familia de Dios, como la casa de Dios, como la iglesia de Dios. Solo a su pueblo Él ha amado eternamente, solo a su iglesia Él ama eternamente. Solo por su pueblo Él fue a la cruz a morir. Cuando el ángel habló a José en la víspera de la primera Navidad, el ángel le dijo a José: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y le dijo: ese niño, ese santo ser que va a nacer, debe llevar un nombre que no se lo pondrás tú, José, sino Dios mismo. Y su nombre se llamará ¿cómo? Emanuel. ¿Por qué? Porque Él salvará
a su pueblo de sus pecados. Y llamará su nombre Jesús, llamará su nombre Emmanuel, porque Él, ese santo ser que habría de nacer, sería el Salvador de su pueblo. De su pueblo. Por eso Dios, cientos, miles de años antes del nacimiento de Jesucristo, le habla a la nación de Israel en el Deuteronomio y dice: ustedes son una nación bendita, bienaventurada, dichosa, feliz. Ustedes no son cualquier cosa. Son un pueblo especial, son linaje escogido, son real sacerdocio, son nación santa. Y luego Dios le da las razones por las que son benditos. Número 1, son el único pueblo que Dios ha salvado. Dios no ha salvado a ningún otro pueblo, solo a ustedes. Esa es la primera razón. La segunda razón: ustedes son el único pueblo que tienen a Jehová como escudo. Número 3, ustedes son el único pueblo que tienen a Jehová como socorro. Número 4, ustedes son la única nación, la única casa, la única familia que tiene a Jehová como espada de tu excelencia. No es cualquier espada, espada de tu excelencia. Y luego sigue diciendo: tus enemigos tratarán de engañarte, pero tú pisotearás sus lugares altos. Ese es el decreto divino sobre su pueblo. El enemigo tratará de pisotearte, el enemigo tratará de engañarte, el enemigo fingirá, te adulará, el enemigo hará todo lo que se le ocurra hacer para intentar engañarte, dañarte, destruirte. Pero tú, mi casa, mi pueblo, mi familia, pisotearás sus lugares altos. En otras palabras, pisotearás sus falsas religiones, pisotearás sus falsas creencias, pisotearás todo aquello que ellos hacen que no honra al Dios verdadero. Los lugares altos en las naciones paganas eran los lugares donde se hacían sacrificios a dioses paganos, a dioses falsos. Dios está diciendo: tú como pueblo, tú como nación, te levantarás sobre toda nación, sobre todo pueblo, sobre toda falsa religión, sobre todo culto falso que se levanta entre las naciones. Tú te levantarás y los pisotearás. Bendito sea el nombre de Jesús. Amados, hay mucho que nosotros podíamos sacar de este versículo. Y yo he estado ahorita pensando en ello y reflexionando en otros pasajes de la Escritura que podrían ayudarnos a reforzar la verdad expresada en este corto versículo del Deuteronomio. Y mire acá qué precioso. Y ya le he listado todas las razones por las que el pueblo de Dios, la casa de Dios, la iglesia de Dios es bienaventurada. Pero bueno, vamos a detenernos en alguno de ellos un momentico para ver cómo en otros pasajes de la Biblia se expresa esa bienaventuranza. Primero dijimos que esa bienaventuranza consistía en que no hay ningún otro pueblo, familia o nación que sea salvada por Jehová. No existe. Eso fue la primera razón de la bienaventuranza que vemos ahí en el versículo 29. Ahora bien, váyase conmigo al libro de Números. En el capítulo 23 del libro de Números está esa historia, maravillosa historia, en la que Números capítulo 23, 21 en adelante, los enemigos de Dios intentan maldecir al pueblo de Dios, intentan frenar, detener al pueblo de Dios, y se buscan a un profeta que vivía de su oficio y no le importaba venderle el alma al diablo con tal de ganar dinero. Y mira lo que dice el texto en el verso 21. Es la historia de Balac y Balaam, bien conocida por todos nosotros. Dice: después volvió Balac, y he aquí que éste estaba de pie junto a su holocausto, y con él los príncipes de Moab. Y Balac le preguntó: ¿qué ha dicho Jehová? Entonces él pronunció su profecía y dijo: Balac, levántate y escucha.
préstame atención, oh hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tome nota de cada detalle ahí, hermanos. Él dijo y no lo hará. Es una pregunta. Dios ha dicho algo, dice el profeta, y luego pregunta, ¿y no hará lo que ha dicho? Habló y no lo cumplirá. He aquí, dice el profeta, yo he recibido orden de bendecir. Él ha bendecido, Jehová ha bendecido, y no lo puedo revocar. El enemigo quiere que el profeta maldiga al pueblo de Dios para que sea derrotado. Pero el profeta se para y le dice, mira, hay un mandato divino, hay una orden, hay un decreto divino. Dios ha dicho algo. Y yo te pregunto, ¿no hará Dios lo que ha dicho? Dios ha hablado y Dios no cumplirá lo que ha hablado. Yo he recibido orden de bendecir. Dios me ha ordenado bendecir a ese pueblo. Dios le ha bendecido. No solamente me ha ordenado bendecirlo, es que ya Dios lo ha bendecido. Y no lo puedo revocar. Yo no puedo ir en contra de lo que Dios ha decretado, de lo que ya Dios ha hecho. Dice, Él, refiriéndose a Dios, dice, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto maldad en Israel. Jehová su Dios está con él, en medio de él hay júbilo de rey. Dios que lo ha sacado de Egipto es para él como los cuernos de un toro salvaje. No hay encantamiento contra Jacob, no hay palero, no hay brujo, no hay medium que pueda con su brujería maldecir a Jacob, le está diciendo el profeta, ni adivinación contra Israel. Ahora se dirá de Jacob y de Israel lo que Dios ha hecho. He aquí, un pueblo se levanta como leona, que se yergue como león, no se echará hasta que coma la presa y beba la sangre de los que ha matado. Fin de la historia. Cuando Dios salva a un pueblo, cuando Dios salva a un hombre, cuando Dios salva a una familia, a una persona, no hay infierno, no hay diablo, no hay brujo, no hay palero, no hay poder en este mundo que pueda revocar lo que Dios ha hecho, ha dicho sobre sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Así que si le tienes miedo al brujo, al palero, fuera con eso. Estás rodeado de bendición. Cuando Dios dice, bienaventurado eres, oh Israel, eso significa que no hay infierno que pueda destruir tu vida, porque Dios es salvación tuya, Dios es salvación mía, dice Isaías, el profeta, en el capítulo 12. Él es salvación. Somos un pueblo único, salvo por Jehová. Pero hay más. Dice que esa bienaventuranza consiste en que Dios mismo es escudo. Lo vimos, es socorro y espada o defensa excelente. Y entonces, recuerdo un cántico que cantábamos mucho en nuestra época de juventud. El cántico decía, tú eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Ese es el Salmo
91. ¿Salmo 91 es? ¿Sí? Sí, o 121. Es un salmo, aunque no recordemos ahora el número. Y en Efesios capítulo 6, versículo 16, Pablo exhorta a la iglesia del Nuevo Testamento, dice, a tomar el escudo de la fe. Dice, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, cuando pienso en que por allá por el Deuteronomio, Dios está diciendo por medio de su siervo Moisés a la nación de Israel que Dios mismo es el escudo de su pueblo. Y en algún salmo, mucho tiempo después, nos dice el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, que Él es escudo alrededor nuestro, nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Y todo esto lo concateno con Efesios capítulo 6, donde me dice que debo tomar el escudo de la fe. Entonces pienso que la fe, que es un escudo, es esa fe que yo he recibido como un don de Dios para someter toda obra del enemigo que viniere en mi contra. No es cualquier fe, es la fe que viene de Dios, el Padre, en nombre del Hijo y en el poder del Espíritu Santo, y que es una fe que recibimos por pura gracia, porque no es de nosotros, sino que es de Dios. Pero volviendo al Deuteronomio, dice, el texto nos dice que otra de las bienaventuranzas, otra de las razones por las que el pueblo, la casa, la familia de Dios es bienaventurado, es porque ninguna arma del enemigo sería prosperada en contra de ellos, sino que Dios daría a su pueblo, a su casa, a su familia, la autoridad del poder para pisotear al enemigo, para pisotear sus lugares altos y levantarnos vencedores sobre toda fuerza del enemigo. Y hay un sinnúmero de pasajes en todo el Antiguo y Nuevo Testamento que refuerzan esta verdad. Por ejemplo, hay aquí uno de ellos. Les voy a dar, para si lo quieren leer conmigo, sigan ahí conmigo, Isaías 54, 8, 14 al 17. Puede leerse después en casa todo el capítulo, pero solo voy a leer estos versículos. Dice el texto en el verso 14, con justicia serás adornada. Está hablando Dios de su casa, de su familia, de su pueblo, de su iglesia. Dice, con justicia serás adornada. Estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, dice el Señor, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí, yo hice al herrero que sopla sobre las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo, dice el Señor, he creado al destruidor para destruir. Luego dice en el verso 17, y acuñelo y no se le olvide nunca: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Y termina el profeta diciendo: esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá. ¿Quién lo dijo? Ha dicho Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¡Gloria a Dios! Amén. Todo esto se ha hecho posible única y exclusivamente por un decreto eterno de Dios, que se ha cumplido en la encarnación del Hijo eterno del Padre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien al nacer
y luego morir en la cruz, conquistó para nosotros la vida eterna. Amén. Nos dio por la fe en su nombre la vida eterna. Y dice que anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contrario, los clavó en la cruz, triunfando sobre ellos. Por eso podemos celebrar hoy a Jesucristo. Por eso podemos proclamar a Jesucristo, a Emmanuel, a Dios con nosotros, como nuestro único Salvador y Señor. Qué precioso que más de 2000 años antes del nacimiento virginal, Dios por medio de Moisés está diciéndole a su casa y a su familia: ustedes son un pueblo bendito, ustedes no son cualquier cosa. Y no solo eso, sino que le da la razón de peso más grande para declararlos pueblo bendito. Termino repitiéndola. No hay pueblo como ustedes, un pueblo que Jehová Dios ha salvado. Esa es la primera razón por la que eres bendecido, porque Dios nos ha salvado por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Segundo, porque ese mismo Jehová que es nuestro Salvador, ese mismo Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros, es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Tercero, porque Él es el socorro de su pueblo y no hay otro socorro fuera de Él. Cuarto, porque Él mismo es nuestra mejor defensa. Él es la espada de nuestra excelencia. No hay arma que pueda contra Él. Él es nuestra mejor defensa. Por eso, todos nuestros enemigos, aunque intenten engañarnos, aunque intenten seducirnos, terminarán siendo pisoteados bajo nuestros pies. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Que Él nos bendiga y que nos ayude, no solamente un 24 de diciembre o un 25 de diciembre, sino los 365 días del año, vivir con la perspectiva del reino que nos anuncia, no que seremos, sino que ya somos benditos de Jehová. Amén. Vamos a terminar cantando una vez más ese precioso cántico. Gracias por nacer, mi Cristo.